Saludos, llega la tarde de lunes, momento idóneo para encontrarnos, conversar y compartir sobre temas económicos. Porque, como siempre les digo, la economía se parece tanto a la vida que yo diría que sin conocer cómo funcionan las leyes económicas, sin aplicarlas conscientemente, sin estudiarlas a diario, es muy difícil enfrentar la vida cotidiana. Es por ello que compartir conocimientos, información o simplemente experiencias sobre temas económicos de actualidad, les aseguro, nunca está de más. Ante la compleja situación económica que vivimos, que se vive dentro y fuera de Cuba, porque recordemos que no somos el ombligo del mundo, aunque a veces pretendemos serlo, y donde la crisis económica pospandemia acapara titulares, la inflación crece, los precios se multiplican exponencialmente y los ingresos del 95% de la población mundial disminuyen, mientras que los del otro 5% aumentan en condiciones desventajosas para los países más pobres y en medio de guerras que, como respuesta a la crisis económica, se suceden con resultados escalofriantes, peores que los de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso, estar al tanto de lo que sucede en economía ocupa hoy a todos en cualquier latitud. De estos elementos que le mencioné, voy a detenerme en dos. Las guerras que como respuesta a la crisis se desataron. Primero, entre Ucrania y Rusia, y después entre Israel y Palestina, aunque esta última lleva casi medio siglo de beligerancia. No a los niveles de esta escalada, donde ya se cumple medio año de masacre continua contra la población civil de la Franja de Gaza. Como en ninguna otra confrontación bélica en la historia, los blancos israelíes han sido la población civil, mujeres, ancianos y niños asesinados en cifras que en 6 meses superan los 50.000. Hospitales destruidos, sedes diplomáticas en clara violación de todos los tratados internacionales, y la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, siguen ciegos y sordos ante el reclamo de cese a la masacre. Esta guerra ha tenido y tendrá repercusiones en lo económico. Se afecta el comercio en todo el Golfo Arábico-Pérsico. Se incrementan los costos de los fletes de las mercancías que se mueven de Asia a Europa y viceversa, al tener los barcos que desviar su ruta por el sur de África. Se incrementa el precio del petróleo y las grandes empresas armamentistas de Estados Unidos y Europa incrementan sus ganancias vendiendo armas a Israel. Similar sucede con la guerra desatada por incitación de la OTAN y Estados Unidos entre Ucrania y Rusia. Más de 2 años de conflicto con repercusión directa en la economía mundial. Desde Rusia y Ucrania se mueve la mayor cantidad de granos del mundo, dígase trigo, cebada u otros. Y este conflicto ha condicionado que se tripliquen los precios en el mercado. Las medidas de bloqueo económico impuestas a Rusia desde Estados Unidos y la Unión Europea han tenido su contramedida desde la parte rusa, limitando el diésel y el gas natural que se exportaba a Europa desde Moscú. Esto, por supuesto, no ha afectado a los grandes multimillonarios europeos, ha afectado al pueblo, a la economía doméstica en estos países que el pasado invierno tuvieron que pagar combustible y gas a Estados Unidos para suplir el déficit desde Rusia, pero un 40% más caro. Un claro golpe premeditado yanqui para aumentar sus ganancias vendiendo caro ante la creciente demanda de combustibles en el viejo continente. Esto es lo que sucede con la oferta y la demanda en el mercado. Hay quien la maneja a su favor. Las consecuencias de esta guerra las están pagando hasta el electorado norteamericano, que ve cómo sus impuestos están financiando a Ucrania en vez de resolviendo problemas internos en la nación norteña. Pues son miles de millones de dólares los que el gobierno de Biden ha dedicado a la guerra, financiando a su aliado ucraniano, tratando de, con esta punta de lanza, herir a uno de sus 2 grandes competidores en economía,
Rusia. El otro es China, del cual hemos hablado en programas anteriores. Y sobre lo que les decía de los multimillonarios que se enriquecen más en esta crisis, no lo digo yo, lo dice la revista Forbes, que hace solo días publicó que por primera vez 14 magnates sobrepasan los 100.000 millones de dólares de fortuna. Para que tengan una idea, la fortuna individual de estos personajes supera el PIB, el Producto Interno Bruto, de países como Panamá, Uruguay, Costa Rica o Bolivia. Y dos de ellos, Bernard Arnault de Francia y Jeff Bezos de Estados Unidos, superan los 200.000 millones, la economía total de 3 o 4 países subdesarrollados juntos. Ese es solo un pequeño ejemplo para ilustrar. Pero cuando usted escucha estas informaciones y cómo repercuten estos eventos en la economía mundial, comienza a oír también nuevos términos, o tal vez no tan nuevos, pero que usted no les había prestado atención antes. Términos como macroeconomía y microeconomía se escuchan vinculados a estas noticias y usted se pregunta, ¿qué es la macro y qué es la microeconomía? Pues en todo lo que les he comentado en estos minutos iniciales, les he estado hablando de macro y microeconomía. Pero como estoy seguro, usted quiere saber más, lo invito a acompañarme en la segunda parte del programa, después de una pausa que usted aprovecha para informarse sobre algunas noticias de orden económico que acontecen en el mundo por estos días. Nos vemos en instantes. Una noticia que llena de orgullo a los fabricantes de ron de nuestro país se dio a conocer hace apenas unas horas. El ron eminente Gran Reserva edición número 1 de Cuba obtuvo los premios a los mejores espirituosos del mundo en el evento London Spirit Competition 2024, un certamen en el cual concursaron bebidas de más de 80 países. Dicha bebida alcohólica ganó la medalla de oro del concurso y a su vez fue catalogado como el mejor ron añejo, mejor espirituoso del año y mejor espirituoso de calidad. El London Spirit Competition es un concurso internacional que tiene como objetivo reconocer, recompensar y ayudar a promover las marcas de bebidas más prestigiosas que reúnen requisitos de calidad, valor y empaque. Y si el ron cubano es un símbolo representativo de nuestra identidad internacional, el servicio turístico no se queda detrás. Es noticia también que el destino turístico cubano Jardines del Rey ultima detalles para la Feria Internacional de Turismo FitCuba 2024. La celebración de dicho evento tendrá lugar del 1 al 5 de mayo próximos y deviene oportunidades para el desarrollo turístico en esta zona que cuenta con más de 24.000 habitaciones y variadas ofertas extrahoteleras como complemento de sol, playa y otras actividades náuticas. Como les decía, nuevos términos económicos se comienzan a escuchar con mayor sistematicidad. Dentro de ellos, los de macro y microeconomía. En concreto, la macroeconomía es la parte de la ciencia económica que estudia los aspectos globales de la economía, los ciclos económicos, el crecimiento, la inflación, el empleo. Estudia la economía en su conjunto, se centra en el desempeño económico, los cambios en la producción, las tasas de interés y los tipos de cambio y balanza de pagos. La macroeconomía, como su prefijo macro indica, se ocupa de lo más grande, de lo general que afecta a todos. Es la rama de la economía que se ocupa de la estructura, el diseño, el comportamiento y la toma de decisiones de toda la economía agregada. Sus dos áreas principales de investigación son el crecimiento económico a largo plazo y los ciclos económicos a corto plazo. La microeconomía, por su parte, estudia el comportamiento económico de los agentes individuales, como son los consumidores, la familia, las empresas, los trabajadores, los inversores, así como su interrelación con el mercado. Los elementos básicos en que se concentra el análisis microeconómico son los bienes y servicios, los precios, los mercados, los agentes económicos. En cualquier sociedad, el hombre tiene disímiles necesidades.
Unas son biológicas, aunque por la forma y carácter que revisten su función parten de la cultura de una sociedad dada, en tanto que otras son consecuencia directa de la vida común del hombre dentro de la sociedad. El acto asociado con la satisfacción de estas múltiples necesidades mediante diversos bienes o servicios es lo que se denomina consumo, y por lo tanto el individuo que lo realiza es el consumidor. Pues sí, amigo mío, usted en este juego de la economía y el mercado es un consumidor. Así que usted como consumidor y lo que sucede con sus ingresos y gastos, con su economía doméstica, entra dentro del campo de la microeconomía. Pero siempre, y escuche bien, siempre se verá afectada esa microeconomía por lo que sucede en la macro. Pues los cambios arriba siempre afectan al de abajo, para positivo o negativo, pero siempre repercuten. Desnudar y ver por dentro la macro y microeconomía es contenido para varios programas. Pues como les decía, son muchos los factores que intervienen en ella. Por ahora, eso se los dejo como tarea para la casa, si quiere conocer un poquito más. La dinámica de los acontecimientos que, desde la política, desde la sociedad y sus conflictos, desde la naturaleza y el hombre, inciden en la economía, son muchos y variados. Por eso siempre encontraremos temas para compartir. Y mientras llegue el próximo encuentro, los dejo con una frase o idea dada por un eminente político, científico o economista. Hoy les dejo un mensaje del expresidente norteamericano John Kennedy. Decía que la bolsa es un juego que consiste en ir pasando de unos a otros una cerilla encendida hasta que llega uno que se quema los dedos. Con este mensaje me despido. Encontrarnos nuevamente dentro de 7 días será todo un placer, siempre que usted esté convencido de que en ese encuentro conversaremos sobre economía, que es como conversar sobre la vida misma. Hasta entonces les deseo salud y prosperidad, porque como siempre les recuerdo, la suerte, esa no llega sola. Si quiere tener buena suerte, cuide su economía. Nos vemos.